tengo aquí. Listo. Entonces, vamos a ver quemaduras, vamos a ver el tratamiento, vamos a mirar los medicamentos empleados para este tipo de tratamiento, curaciones, técnicas quirúrgicas, arreglo de mesa. Vamos a hablar un poquito también acerca de los tumores en la piel, colgajos, ¿sí? Injertos, colgajos. Vamos a hablar un poquito también sobre la microcirugía. Yo sé, muchachos, que es de pronto estas 2 horitas a veces se nos tornan como muy corticas, pero no importa, vamos a tratar de ver los temas, pues, que más podamos, ¿sí? Instrumental especializado, sobre todo para la microcirugía. Estos cuando son colgajos microquirúrgicos o colgajos a distancia, ¿sí? Medicamentos, insumos, esta parte sería como la que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Que son los, vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar un poquito sobre los insumos. En suturas tenemos una persona invitada, pero pues no me han confirmado, ¿sí? Es una casa médica que nos va a venir a hablar sobre suturas, las convencionales, ¿sí? Sería bueno que ustedes, yo sé que deben de tener muchísimas preguntas y muchísimas dudas sobre las suturas, así que vayan realizando sus preguntas, ¿sí? Teniéndolas ahí, porque no sé si de pronto la próxima clase o si no en el transcurso del semestre, pues esa persona nos esté acompañando, ¿sí? Vamos a hablar también sobre malformaciones de pabellón auricular, cirugías de mama, la estética y la reconstructiva. Vamos a hablar sobre la pared abdominal. En este caso, pues entraría la liposucción, la dermolipectomía, que es casi que lo mismo que la abdominoplastia. Vamos a ver la braquioplastia, ¿sí? Y la cruroplastia. Vamos a hablar también acerca de la cirugía facial, ¿sí? Están estos procedimientos, pero si nos alcanza el tiempo, ¿sí? Yo quiero que miremos un caso que es sobre trasplante de cara. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado. Hay un caso en particular, eso salió en una revista, ¿sí? De trasplante de cara. Eso fue, creo que en Australia, pero entonces vamos a tocar ese, quiero tocarlo, como les digo, vamos a hacer el curso corriendo, pero quiero que pues lleguemos a mirar estos temas, ¿sí? En cuanto a la evaluación, ¿sí? Ese primer parcial, ustedes saben que va a dar el 30, el segundo el 30 y el último 40, ¿sí? El primer parcial, pues en cuanto al examen teórico, ¿sí? Cuesta un 25%, y en cuanto a guías, a quizzes, a talleres, ¿sí? Esto va a tener un porcentaje del 5%, ¿sí? Y lo mismo para el segundo parcial y para el tercer y final, ¿sí? Este tiene lo mismo, el 5% en exposiciones, guías, quizzes, ¿sí? Es más, si ustedes son buenos, les va bien, son juiciosos, pues miramos cómo podemos hacer ese parcial final, ¿sí? ¿Vale? El parcial como tal, pues es acumulativo y vale el 35%. Aquí hay unas fechas, yo sé que la profesora Anela hoy me la encontré y ella me dijo que le había dado unas fechas, no sé si se cruzan con las de ella, por favor me verifican. Profesor, el mismo día. Sí, profe, se cruzan. ¿Cuál? Los 3. ¿Las 3? Las 3 fechas se cruzan, profe. ¿Ella tuvo hizo las mismas fechas? Sí, señora. Oh, Sí, profe. pero estará muy mala. Se pusieron de acuerdo. Y la verdad ni siquiera A ponernos a sufrir ahí nada más. Apenas nos vinimos a ver hoy como tal. Pero mira que yo pienso que, por ejemplo, la fecha, el primer parcial, el segundo, yo se los puedo modificar. Pero el último, yo creería que no, porque ya es como la última vez que nos vemos, ¿sí? Pero dejémoslo así, porque como les decía, depende de cómo ustedes hagan esas exposiciones, qué tan buenas sean, entonces yo tomo una decisión, ¿sí? Pero entonces déjenme, pero es que no traje el cuaderno que era, muchachos, donde yo anoté las... Pero aparte que es final acumulativo y preguntas abiertas, nos quiere mucho. Entonces,
Déjeme, yo las modifico, porque yo sé que de pronto el primer parcial, el segundo, yo sí lo puedo, creo que hay uno que lo puedo correr y otro atrasar, ¿sí? Porque la universidad cierta da como 1 o 2 semanas para hacer estos parciales, ¿sí? Y se los traigo la próxima semana. Pero me recuerdan, ¿sí? Porfa. ¿Sí? ¿Me hacen el favor? Bueno, señora. Bueno, muchachos, como les venía hablando, la verdad que cirugía plástica a mí me encanta, es una especialidad muy chévere, es una especialidad, casi todos los cirujanos, no es por hablar, son muy cordiales, no todos, pero la mayoría, se puede trabajar con ellos, o sea, no es lo ideal, nosotros no estamos como para ser de ayudantes, pero ustedes saben, muchachos, que en este medio y sobre todo en esta clase de procedimientos, pues el cirujano trabaja con la instrumentadora, entonces nos volvemos expertos en suturas, ¿sí? Sobre todo expertos en suturas, en curaciones, pero entonces si alguno de ustedes va a trabajar en cirugía plástica, entonces tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado en cuanto a sus deberes, ¿sí? Ya les voy a compartir esto. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia. No es muy largo, la verdad, esta presentación. Solamente quiero hablarles un poco. Déjenme yo les presento. Profe, ¿y usted va a compartir las diapositivas? Voy a ver. No, yo creo que sí. Bueno, esta definición, ¿sí? La encontré en un artículo, ustedes lo pueden buscar si quieren, yo también se los puedo montar en la plataforma. Es un artículo en donde habla acerca de la cirugía plástica, ¿sí? Como les decía, como definición o parte de la definición es que la cirugía plástica se parte en dos, ¿sí? En cirugía plástica estética, reparadora o en cirugía reconstructiva, ¿sí? Es una especialidad quirúrgica encargada de restablecer la integridad anatómica o funcional del cuerpo humano, alterado por los efectos físicos, congénitos o adquiridos. La verdad que estos procedimientos son muy agradecidos con los pacientes. De hecho, pues algunas personas pues, pueden mejorar físicamente con estos procedimientos, ¿sí? Les quiero hablar un poquito, ¿sí? Acerca de esos antepasados. Hay unos libros sagrados, ¿sí? Que es el papiro de Eber, y están los Vedas, ¿sí? La base de la cirugía plástica puede encontrarse pues, a través de la historia, a través de estos libros, ¿sí? En el cual el hombre, ¿sí? Para tratar las heridas y los defectos infligidos por la naturaleza o los seres humanos, ¿sí? En cuanto a los Vedas describen ahí, ¿sí? Las técnicas que utilizaron, las técnicas de los colgajos y las técnicas de los injertos, y eran conocidos, pues, eran muy conocidos en la India, ¿sí? Hay otros autores, pero que ya les hablo. Vamos a hablar un poquito acerca de la definición como tal. O de dónde proviene esta palabra, ¿sí? Estética, proviene del griego asteikos, ¿sí? Aquello que es dotado de sensación, asteis, y es percibido por los sentidos, ¿sí? De acuerdo a la definición, pues concierne a la belleza. Bueno, me encontré también en este artículo que me pareció muy interesante y quise traerlo, se los voy a leer. Este es un poeta francés. ¿Sí? Dice, un buen especialista en cirugía estética debe poseer un poco de la magia del escultor, los fundamentos teóricos del arquitecto y la pulida técnica quirúrgica del mejor cirujano general, ¿sí? Cuando un individuo logra reunir estas condiciones, será, sin lugar a dudas, dueño del secreto del éxito, ¿sí? La verdad que me pareció muy al lugar esta frase, porque ustedes lo van a ver, muchachos, ustedes van a ver que de pronto los cirujanos, ellos pueden tener una misma formación, ¿sí? Pero ustedes van a ver que ellos trabajan diferente, ¿sí? De pronto los senos a un cirujano X y al otro Y no le van a quedar igual que al otro, ¿sí?
ellos trabajan diferente. Profe, las otras profesoras también nos decían que los cirujanos plásticos son los que mejor suturan, o sea, ellos hacen la sutura de una manera realmente hermosa. Exacto. Es cierto. Ellos tratan de que su herida, ¿sí?, quede lo menos aparente, quede muy bien suturado para que tenga una muy buena cicatrización y pues que esa herida pues no se vaya a notar. Es muy cierto. Como le digo, ustedes en el mercado se van a encontrar de todo, como el cirujano más pulido, como el cirujano no tan pulido, digámoslo así, pero es parte del secreto, ¿sí? Es parte del secreto o parte de cada uno de ellos. Ahora, nosotros somos profesionales, como les decía, ustedes van a algunos de ustedes, yo sé que alguno va a terminar trabajando en cirugía plástica, se van a volver expertos en sutura. Conozco muchas compañeras que trabajan con cirujanos plásticos y son expertas en sutura y que no se debe hacer, muchachos, ¿sí? Eso no se debe hacer. Se vuelven, o sea, operan igual que el cirujano. Digamos, si el cirujano está trabajando la mama derecha, ya van trabajando la mama izquierda. Eso no es el deber ser, muchachos. Yo sé que nos volvemos muy expertos, ¿sí? Porque lo vamos a ver casi a diario y eso nos hace expertos. Pero no es el deber ser, ¿sí? De pronto en las suturas está bien ayudar porque yo no conozco instrumentador que la verdad que no sepa suturar. Yo no lo conozco, ¿sí? Casi siempre terminamos aprendiendo, ¿sí? Pero entonces, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, ¿sí? Tengan cuidado porque hay demandas y pues usted sabe que al implicar usted ir a una fiscalía, usted tiene que pagar abogados, o si sale favorecido el demandante, pues usted tiene que pagar dinero. Eso son cosas muy delicadas, la verdad. Sí, yo sé que ustedes hay cosas que lo tienen claro, pero entonces... y también tratar de ser prudentes, ¿sí? Yo sé que vamos a trabajar, a veces los cirujanos... Dice esta frase, ¿sí? La pulida técnica quirúrgica del mejor cirujano general, pero por acá. Un poco de la magia del escultor, es verdad, pero hay veces que hay cirujanos que no son, que no debe ser así, ¿no, muchachos? ¿Sí? Pero que no es tan escultor, que trabaja muy rápido, ¿sí? Entonces tengan prudencia, sepan dónde vayan a trabajar, si van a trabajar, trabajen con un cirujano plástico, hay cirujanos estéticos, hay cirujanos generales o médicos generales que aprenden, ¿sí? No sé cómo lo hacen, que aprenden y luego empiezan a operar, ¿sí? Entonces, ojo con ir a trabajar con esas personas, también porque se pueden meter en problemas legales. ¿Listo? Ahí saliéndome un poquito del tema. Este señor Aulo, Cornelio, ¿sí? Antes de Cristo, dio una gran importancia pues a la nariz y a las partes de la cara, ¿sí? Indicando su reparación con la piel y con partes próximas de las lesiones o defectos. En este tiempo, muchachos, como parte de castigo, ¿sí? Le mutilaban la nariz y mutilaban las orejas, ¿sí? Entonces, a partir de esta necesidad, ¿sí? Entonces, sí ve que van descubriendo los colgajos, van descubriendo las técnicas y desde entonces, pues, se empieza a hablar de la cirugía plástica. Ustedes pueden encontrar, yo les traigo algunos autores, algunos personajes de la historia, pero ustedes pueden encontrar muchísimos más, ¿sí? Está este señor Gaspar, este es considerado como el padre de la cirugía plástica moderna, ¿sí? Profesor de anatomía, cirugía en Bolonia, fue el primero en practicar la rinoplastia con criterios apoyados sólidos, por sólidos conocimientos anatómicos y logros, además, efectuar con éxito la cirugía plástica de las orejas y los labios. Como decía, en este tiempo, ¿sí? Pues mutilaban a las personas como parte de castigo, ¿sí? Y él, a través de eso, pues desarrolló una técnica. La técnica se llama así, taglicosis, ¿sí? Consiste en tomar un colgajo de la piel o del brazo, ¿sí? Y tenerlo ligado a la nariz, así como ustedes pueden ver en la foto, ¿sí? Ese es
cuando hablemos un poquito de los colgajos, pues se van a dar cuenta por qué este tipo de colgajos, ¿sí? Entonces no se puede quitar el colgajo de ahí, sino que hasta que ese pedículo pues ya esté totalmente pegado. Está también este otro personaje, que es Fernando Bohm, ¿sí? Quien introdujo la operación del labio leporino. Yo lo coloqué tal cual, muchachos, porque esto lo encontré, como les decía, en un artículo científico. Hay un personaje que se llama el doctor, se me fue, bueno, él es cirujano plástico, es caleño, trabaja en el hospital universitario y en otras instituciones de aquí de Cali. Este doctor no le llama labio leporino, para él es mejor dicho, llamarlo así, para él es una ofensa, ¿sí? Entonces le llama labio y paladar hendido. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Labio fisurado y paladar hendido, ¿no? Que si le puede dar entrada a Jennifer, por favor, que le cayó en internet. Ah, listo, ya le di paso, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, desde este tiempo pasado, ¿sí? Entonces, se fue dando esa introducción a la cirugía plástica. También, ¿sí? Está ese señor Karl, que es cirujano alemán, que introdujo el injerto cutáneo, ¿sí? Este tiene un instrumento, ¿sí? La verdad, no lo encontré, pero pues la historia lo dice. Está también este señor Luis, ¿sí? Que es cirujano suizo, que ideó el método de injerto epidérmico, pues conocido actualmente como su nombre, ¿sí? Está también ese señor Joseph, quien hizo importantes contribuciones al desarrollo de la cirugía plástica. Ustedes lo van a ver, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Esta es como una parte introductoria, muchachos, para saber desde dónde viene la cirugía plástica. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? No, señora. Señora. No, profe. Bueno, yo sé que ustedes también, esto hace parte de las generalidades que vamos a ver. Ustedes saben un poquito acerca de las condiciones físicas que debe tener un quirófano, ¿cierto? Vamos a recordarlo, pero sobre todo yo hago énfasis, ¿por qué, muchachos? Porque ustedes han visto que actualmente las cirugías plásticas donde se hace cirugía plástica, ellos tienen sus sitios propios, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado? Por ejemplo, como la clínica interplástica, hay muchas, ¿sí? En realidad. Sí, profe. Eso no está mal. ¿Por qué? Porque la mayoría de procedimientos estéticos o reconstructivos, la mayoría, no estoy diciendo todos, son procedimientos limpios, ¿sí? No contaminados. Lo ideal es que, o a mí, su profesor, a mí me gustaría que si me operaran, por ejemplo, en una clínica interplástica. Yo sé que cumple con todos los requerimientos, tiene unos muy buenos quirófanos, tiene todo su indumentaria, ¿ya? Ustedes han visto también como cirugía, esta especialidad la hacen, por ejemplo, en la clínica amiga, en el hospital universitario, ¿sí? En estas instituciones grandes también se puede realizar, pero se corre el riesgo, ¿sí? Se corre el riesgo en que los pacientes, pues, se puedan infectar. ¿Por qué? Porque hacen cirugías de toda índole, ¿sí? Pero lo ideal es que haya un centro especializado solamente para cirugía plástica, ¿sí? En cuanto a las características principales, yo sé que ustedes ya lo saben, la sala de operaciones debe cumplir pues, con ciertos requerimientos, ¿sí? Para las habilitaciones, ¿sí? Ustedes ya saben que la norma lo exige. Por ejemplo, aquí en esta foto podemos mirar las lámparas cielíticas, la mesa operatoria, por acá está el electro, ¿sí? Esa indumentaria es necesario que se cumpla, ¿sí? No, estos centros, ustedes también han escuchado de esos centros de estética o donde se hacen cirugía plástica, que se hacen, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que? La suave brisa. Eso, en garaje. Y la suave brisa. ¿No han escuchado? Eso jamás, eso ustedes no les puede caber en la mente, ningún suave brisa, ¿sí?
Si ustedes van a hacer una lipo o algún procedimiento, que sea el especialista indicado en hacerlo, ¿sí? Eso que lo haga, que una instrumentadora en un garaje, no, eso no puede existir. Que lo haga un médico general, tampoco. Eso no puede existir, ¿sí, muchachos? Entonces, si ustedes van y se hacen una cirugía, tienen que cumplir con todas estas especificaciones, ¿sí? Al menos el carro de paro, eso nunca puede faltar. Tiene que estar ahí, si no, ¿cómo le va a salvar la vida al paciente? ¿Sí? En cuanto a las características físicas, pues lo malo de estos centros es que a veces compran casas, ¿sí? Y no las adaptan bien. Por ejemplo, a veces las paredes no son tan lisas, sino son paredes que tienen estuco. Ustedes saben que tiene una pintura que es especial para este tipo de espacios, ¿sí? Entonces las paredes, el techo deben ser duros, lisos, fáciles de limpiar, impermeables, sin brillo, sin colores fatigantes, ¿sí? Los pisos deben de ser resistentes al agua, deben tener una malla conductora de corriente, ¿sí? De pronto no les tomé la foto, pero yo sé que ustedes han visto cuando los pisos están divididos por estas mallas, ¿sí? Bueno. Los pisos y las paredes no deben tener esquina, ustedes también ya lo saben. Deben tener una temperatura mínimo entre 18 y 20 grados. Si no es así, muchachos, tienen que tener cuidado porque si no se puede contaminar la cirugía y bueno, puede empeorar las condiciones para el paciente, ¿sí? Lo ideal es que los aires acondicionados tengan un recambio, ¿sí? De aire. Eso se hace por filtros. No todas las instituciones lo tienen, pero sería eso lo ideal. Tienes accesorios en la sala como el O2, tiene la aspiración, tienen todas las partes de los gases. Como ya lo vimos, mesa quirúrgica, máquina de anestesia, lámpara cielítica, equipo de electrocauterio y todas sus mesas y todo lo que se necesite. Yo sé que todo lo que ustedes han visto pues en un quirófano. ¿Sí? Vamos a hablar también un poquito acerca de los equipos especializados que se necesitan, ¿sí? En cirugía plástica. Les hablo a nivel general, ¿sí? Tal vez ya cuando vamos a entrar en las técnicas, pues vamos a poder verlo un poco más detallado. También vamos a hablar un poco acerca de los insumos, pero si ustedes leen artículos científicos, ¿sí? De otros países, se van a dar cuenta que a veces hay insumos que nosotros utilizamos y que ellos no, que ellos tienen otros insumos, ¿sí? Pero esto es parte del conocimiento, muchachos. ¿Listo? Está el dermátomo. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Han escuchado hablarse acerca del dermátomo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Vale, entonces, como su nombre lo dice, es un instrumento cortante diseñado para obtener injertos de piel de espesor parcial. Estos pueden ser manuales, pueden ser eléctricos, pueden ser neumáticos o pueden ser de baterías, muchachos, ¿sí? Por aquí les tengo un videito, espérenme, yo les muestro. In a double-facet shape for minimum resistance and smooth cutting. The blade is put in place and the cover is closed. The graft thickness is adjusted by means of an adjusting lever fixed at predetermined positions to prevent accidental change. The dermatome can be provided with a width-reducing clamp to limit the cutting width. Several clamps are available for both the D42 and the D80 dermatome. To check proper operation, the main switch is pressed. The dermatome is now ready for use. Here, a D42 dermatome is used to harvest a graft from the upper leg of a male adult patient.
As an alternative for the use of manual devices like a Humvee or a silver knife, a D42 dermatome is very suitable for excision of wounds. After use, when motor and battery have been taken out, the blade is removed from the instrument. It's recommended to remove blood and tissue remnants shortly after use by rinsing with warm water and a soft brush or gauze. This pre-cleaning will prevent unnecessary corrosion of the instrument. For washing and sterilizing, the dermatome is placed in an autoclave case that can only hold the instrument after removal of motor and battery, thus preventing accidental sterilization of these parts. Bueno, muchachos, esto es entre muchos dermátomos de diferentes casas médicas, ¿sí? ¿Qué ustedes tienen que tener en cuenta cuando ustedes vayan a utilizar un dermátomo? Yo sé que ustedes vayan a llegar a una clínica, no lo saben manejar, entonces si ustedes no lo saben, nunca lo han visto, siempre pregunten, ¿sí? No lo hagan a ciegas, siempre pregunten cómo funciona, cómo se arma, qué es lo importante para utilizar este equipo, tener las cuchillas, ¿sí? Que las cuchillas correspondan al equipo, es muy importante, es un insumo muy importante porque si no, pues no podemos utilizar el dermátomo, ¿sí? Por ejemplo, en la clínica, en el hospital universitario hay dermátomos, perdón, pero no compran en los insumos, que en este caso es las cuchillas, ¿sí? Si no hay cuchillas, pues no tenemos cómo tomar el injerto. Ahora, después de cada uso, muchachos, siempre se debe descartar. ¿En dónde lo vamos a descartar o en dónde lo vamos a disponer? Un guardián. En el guardián. Muy bien, ¿sí? Siempre, muchachos, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando pues no tenemos este insumo, pues lo que se hace es aplicar pues la técnica convencional, que yo sé que ustedes algunos la conocen, que es de la cuchilla, ¿sí? Con una pinza, ¿sí? Se puede, de hecho ya los médicos están muy acostumbrados porque pues no en todas partes pues les compran los insumos, sobre todo en los hospitales, ¿sí? Otro de los equipos que se necesita, depende del procedimiento, es el torniquete, ¿sí? Estos torniquetes se utilizan para tener un campo de sangre, ¿sí? Tanto en miembros inferiores como en miembros superiores, ¿sí? Estos vienen, ¿sí? Así manual, con un relojito como ustedes los ven aquí, o también vienen en esta presentación, ¿sí? O también, ustedes saben que lo pueden hacer por medio de vendas elásticas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Han visto cómo se hace? ¿Torniquete? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, con cualquiera de estos, y también se hace con uno que es estéril, ya les muestro cuál es. Entonces, este torniquete, más o menos con una presión de 250, más o menos sería como para un miembro superior, aunque en la teoría ustedes van a escuchar también que puede ser 300, ¿sí? Y para miembro inferior son unos 300, ¿sí? Más o menos. El torniquete puede durar entre una hora y media, ¿sí? Si el procedimiento es muy largo, ¿sí? Si llevan 2 horas, ustedes le pueden anunciar al cirujano, doctor, llevamos 2 horas de torniquete, ¿sí? Entonces siempre el torniquete se tiene que bajar, ¿sí? Obviamente ellos siempre van a cubrir el campo con una compresa, ¿sí? Porque va a sangrar, y vuelven y le colocan el torniquete. Pero siempre hay que bajarlo y volverlo a colocar, ¿sí? Si se demora más de máximo 2 horas, usted tiene que avisarle al cirujano, doctor, ya llevamos tanto tiempo de torniquete, ¿sí? Por ejemplo, este nos avisa el tiempo, ¿sí? Cuánto tiempo llevamos de ese tiempo de sangre. Pero este casi no, este solamente nos dice la presión, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros como instrumentadores, pues tenemos que tener ¿cómo lo podemos decir? Podemos tener o sea, tomar el tiempo, ¿sí? Tomamos el tiempo y quedamos bien también, como dice el dicho. Este es otro
tipo de torniquete, muchachos. Yo sé que esto ustedes no lo han visto, es un torniquete estéril desechable, es como una media, así como ustedes lo ven aquí en la foto, tal cual, ¿sí? Se utiliza, se los coloqué, también se puede utilizar para ortopedia, se puede utilizar para cirugía plástica, depende del procedimiento que vayan a hacer, ¿sí? Hay algunas instituciones que los tienen, hay otras instituciones que no los compran. Estas son las medidas, ¿sí? Hay una, digámoslo así, hay como un metro, no es un metro, sino el que usted ve aquí por colores, ¿sí? El cirujano se lo va a colocar al paciente ahí, ¿sí? Donde ustedes lo ven, ¿sí? Y va a mirar qué medida tiene el paciente, si es un medium, si es un largo, o sea, talla L, si es un extra grande, ¿sí? Entonces depende de eso, pues se va a escoger y así usted va a pedirlo, ¿sí? En el cuarto de insumos, en farmacia, en donde tenga que pedirlo, ¿sí? ¿Sí lo conocían algunos? Profe, ¿eso también se puede utilizar para miembro superior o solo para inferior? No, para los dos. Muy bien, así se llama, torniquete estéril desechable. ¿Ya? Y el cirujano, por ejemplo, aquí, si quiere trabajar aquí en la tibia, entonces puede solamente, cuando ya esté arriba y tiene ya el torniquete así puesto, aquí por encima de la rodilla, ya el cirujano puede abrirlo, ¿sí? Puede abrirlo porque ya está alto pues el torniquete. O ya está expuesto pues su campo de sangre. Este es otro aparato que se puede utilizar en cirugía plástica, sobre todo en cirugía, bueno, yo lo utilicé en cirugía plástica, pero en niños, ¿sí? Eso se llama un estimulador de nervio periférico, yo sé que ustedes lo han visto, lo utilizan muchísimo los anestesiólogos. Esta parte, ¿sí? Si yo la voy a utilizar, ¿sí? Sobre todo estas, si yo la voy a utilizar intraquirúrgico, tienen que ser estériles, ¿sí? Si no, no te sirve. Si lo va a utilizar intraquirúrgico, lo tienen que mandar a esterilizar. Este estimulador de nervio periférico, por ejemplo, yo lo utilicé, se hizo una cirugía pediátrica, lo utilicé para buscar los nervios, el paciente tenía un síndrome, no recuerdo bien cómo se llama el síndrome, pero aparte de eso tenía otras patologías y tenía movimientos involuntarios, ¿sí? Entonces, lo que se hizo es buscar, ¿sí? El nervio, ¿sí? Con este aparato y se le colocó un botox, ¿sí? Ese botox no solo sirve para las arrugas, sino sirve también para esta clase de procedimientos. Esos equipos de perforación, yo sé que ustedes ya lo conocen, se han relacionado un poquito, yo sé que lo vieron en su clase de de neurocirugía. Hay de diferentes también marcas. Están los equipos de perforación, porque ustedes saben que hay cirujanos plásticos que se especializan, hacen otra especialidad, se especializan en mano y por ende pues necesitan esta clase, vamos a utilizar esta clase de equipos, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que esos también pueden ser eléctricos, neumáticos, manuales, está también el fresado que consta pues de una pieza de mano, puede ser recta, puede ser angulada. También depende de la cavidad donde ustedes vayan a entrar, pues así van a escoger su pieza de mano, si va a ser o sobre todo los attach, si van a ser más cortos, si van a ser más largos. Estas son las fresas pulidoras, ¿o qué? Diamantadas. O diamantadas, muy bien. Y estas son las fresas cortantes. Todo depende de donde vayan a trabajar, ustedes van a escoger de cuántos milímetros, pues van a hacer va a ser la cabeza de sus fresas, si va a ser larga, si va a ser corta, y también depende de la casa médica, ¿sí? Están las microsierras que también se utilizan, ¿sí? Sobre todo en colgajos, cuando se hacen colgajo osteomiocutáneo, ¿sí? Que no solamente piel, sino es fascia, es músculos, son huesos, ¿sí? Podemos utilizar esta clase de motores. Otro de los equipos que se necesitan muchísimo en cirugía plástica son los microscopios y las lupas, ¿sí? Sobre todo cuando se hace microcirugía, ¿sí?
necesitamos estos dos equipos. Ustedes saben que esta parte de las lupas, pues el cirujano casi siempre, ellos llegan con sus lupas y son de ellos, ¿sí? Son personales, no es de la institución como tal, pero es una parte de los elementos o de equipos que se necesitan pues para esta clase, para esta especialidad. Y en cuanto al microscopio, no se olviden, muchachos, que esto también se viste, ¿sí? Así estemos en cirugía plástica, que así no estemos en neuro, se tiene que vestir, ¿sí? Entonces, utilizar la funda o la que la institución tenga para vestir el microscopio, ¿sí? Otro de los equipos muy utilizados en esta especialidad, y casi en todas las especialidades, ustedes ya lo han visto, es el láser. En este caso se utiliza para muchos procedimientos hoy en día, ¿sí? De cirugía plástica. El frontoluz, algunos cirujanos plásticos lo requieren, ¿sí? Sobre todo cuando trabajan en pequeñas profundidades, como la nariz, la boca, el oído. Entonces también se hace parte pues, de lo que necesita el cirujano plástico. El liposuctor, estos hay de varias gamas. La verdad que no voy a entrar con ustedes a profundizar esto ahora porque lo vamos a ver después. Este liposuctor, ¿sí? Este es un ultrasónico, funcionan con ondas, ¿sí? Es muy utilizado hoy en día, aunque ustedes también han visto que hoy en día pues también el cirujano solamente utiliza el aspirador para hacer una lipo y ya, ¿sí? Pero entonces esto le ayuda tanto al cirujano como al paciente, ¿sí? Está esta clase de liposuctor que no solamente, ¿sí? Lo hace con vibraciones, sino que tiene una bomba de vacío, ¿sí? No todos las clínicas plásticas y todas las instituciones pues tienen esta clase de equipos, pero para que ustedes tengan en cuenta, ¿listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe, ninguno. Vale. Perdón. Vamos a entrar a los insumos utilizados en cirugía plástica. Como les dije, esto es parte de las generalidades. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo pues, de los insumos? ¿Sí? Son importantes herramientas médicas que se derivan de una materia prima, cuyo origen es natural y a partir de esta se transforma en un producto. ¿Sí? Ustedes ya saben, por ejemplo, estos son los aplicadores. Los aplicadores en cirugía plástica sirven para un montón de cosas, ¿sí? Aquí les voy a nombrar una. Por ejemplo, para marcar el paciente, ¿sí? A veces nosotros sacamos una punta y lo utilizamos con el azul de metileno para poder marcar al paciente. Es necesario, lo podemos utilizar también en la blefaroplastia, lo podemos utilizar también, ustedes saben que en oftalmología también se utiliza, ¿sí? Esa es como una de las, y para secar a veces hay cirujanos que secan áreas que son muy pequeñas, lo hacen con nuestros aplicadores, ¿sí? En cirugía plástica la verdad que este es uno de los insumos que más pues nosotros colocamos en nuestras mesas. Están las hojas de bisturí. Aquí utilizamos mucho sobre todo la hoja de bisturí 15, pero cuando trabajamos en cara, por ejemplo, cuando trabajamos en un abdomen o cuando trabajamos en mamas, pues no solamente vamos a utilizar la hoja de bisturí 15, sino vamos a utilizar hoja de bisturí 20, podemos utilizar la 21, la 22, podemos utilizar la hoja de bisturí 10, ¿sí? Y por ejemplo, cuando hacemos una lipectomía, podemos utilizar la 15, ¿sí? Para el ombligo. A algunos les gusta la 11 para el ombligo, eso es gusto del paciente. Para una lipo podemos utilizar hoja bisturí 11, pero también podemos utilizar hoja bisturí 15. Están los colorantes. En esto quiero enfatizarme un poquito, muchachos, porque yo sé que ustedes van a salir a trabajar y se van a encontrar con instituciones donde todavía el azul de metileno
Lo compran. Ustedes han visto que en la droguería San Jorge, esos frascos grandes de azul de metileno, ¿sí lo han visto? ¿Sí lo han visto? No. No, Bueno, sí, yo sí. sí, en las instituciones a veces compran estos frascos grandes de metileno y lo que se hace es empacarlo, o sea, ya estamos en cirugía y por favor me regala un poquito de azul de metileno. Eso no es el deber ser, eso es un medicamento que tiene que ser estéril y por ende tiene que ser en la presentación que ustedes ven aquí en la fotico, ¿sí? Que está en esta ampolla de vidrio. Ese es el deber ser, muchachos, ¿sí? Es el deber ser. Está también el azul de Bonney, que el azul de Bonney no en todas las instituciones lo hay, la verdad, pero a diferencia del azul de metileno, a los cirujanos les gusta mucho porque si el azul de metileno de pronto se quita un poco, ¿sí? Cuando están en medio del procedimiento, él se borra un poco, el azul de Bonney no, el azul de Bonney dura un poco más, ¿sí? Esa es como la diferencia entre uno y el otro. Y están los marcadores indelebles, ¿sí? Que por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer un colgajo en cara, ustedes pueden utilizar un marcador, pero cuando vayan a hacer una lipectomía, cuando van a hacer una lipo, cuando van a hacer una mamoplastia de aumento o una mamoplastia de reducción, ustedes tienen que usar azul de metileno en este caso, o si hay de Bonney, listo, de Bonney. ¿Por qué? Porque no se borran, ellos necesitan, ¿sí? Si ustedes ven, ellos hacen los colgajos o los demarcan, entonces ellos no necesitan, ellos no quieren que se borren, perdón, que se borren, entonces por eso es necesario hacerlos con en este caso, pues azul de metileno o si hay Bonney, pero con los marcadores no, porque casi siempre con los marcadores se borran y se van a dar cuenta, muchachos. Las gasas que no pueden faltar en cirugía plástica, muchachos. Por ejemplo, cuando trabajamos cirugía facial, siempre se seca con gasas, ¿sí? A veces secamos con compresas y las compresas a veces son muy grandes para secar áreas muy pequeñas. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario nosotros secar con gasas y tener nuestras gasas en la mesa, casi siempre, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hago una lipectomía, pues yo no paso gasas al inicio porque yo sé que ella no me va a pedir, o el cirujano no me va a pedir gasas, ¿sí? Para secar, me va a pedir compresas, pero en la curación puedo utilizar las gasas. Bien, si quiero contarlas, pues las puedo pasar a la mesa. Si yo no quiero contar, entonces pido al final de la curación que por favor la circulante me la pase. ¿Listo? Están estas gasas también que son vaselinadas, bien, ¿sí? Estas sirven para mantener los bordes de las heridas húmedas en áreas cruentas y no se peguen los materiales de curación, ¿sí? Sobre todo en las lipectomías, lo hacen mucho en los pacientes quemados. Pero, muchachos, si ustedes ven aquí, pues esta es de una casa médica, ¿sí? La podemos encontrar de esta forma, pero, por ejemplo, para los pacientes quemados, ¿sí? En las instituciones como tal lo realizan, ¿sí? Ellos, los rollos de las gasas, lo que hacen es partirlas y impregnarle vaselina. Ellos compran vaselina y le impregnan vaselina en una bandeja, se tiene una bandeja grande, y se meten a esterilizar. ¿Sí? Esto lo hacen en las instituciones para los pacientes quemados, pero también la pueden encontrar en estas versiones que también lo pueden utilizar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Vale. Está este Bactigras que algunos de ustedes ya lo conocen. Este Bactigras también es muy utilizado en cirugía plástica. ¿Para qué? Para las curaciones. Ellos o a los cirujanos pues les gusta mucho hacer las curaciones con este tipo de insumo. ¿Por qué? Porque él actúa como un agente antimicrobiano, ¿sí? Y ellos actúan sobre la batería, sobre los gram positivos, sobre los gram positivos, ellos sobre algunos otros agentes infecciosos también, son muy buenos, entonces lo utilizan mucho. Cuando ustedes vayan a utilizar este insumo, muchachos, depende de cómo es la herida, depende de la extensión de la herida, entonces ustedes van a escogerlo. Voy a escoger uno grande, uno pequeño, uno mediano, ¿sí? Estas son las dimensiones que hay, están el de 10x10, el de 5x5, el de 10x15, el de 15x20, siendo el 15x20 el más grande, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a hacer una mamoplastia de reducción, ¿sí? Ellos les gusta que se haga con Bactigras, entonces yo pido uno grande porque yo voy a utilizarlo para los dos senos y la verdad que
van a ser heridas muy extensas, entonces pues yo utilizo el más grande, ¿sí? Todo depende y todo es proporcional a la herida quirúrgica. Están los drenes, ¿sí? Ustedes ya saben que nos encontramos con este dren que es el EMOVAD y con otro, ¿cómo se llama este que está a la mano derecha? Penrose. Dren de Penrose. Muy bien, el dren de Penrose. ¿Sí? Son sistemas de drenaje, también se utilizan en diferentes casos, pero son muy utilizados pues, en cirugía plástica. Sus presentaciones es de 1/4, es de 1/8 y de 3/32. Este más pequeño es de 3/32, la verdad yo nunca lo he visto, pero en la ficha técnica aparece que hay de esta medida. ¿Sí? Depende el área, depende lo extenso, entonces así mismo pues se va a escoger esta medida. Esta medida no es de este tambor, es la medida de este tubo de silicona, ¿sí? Que va a quedar dentro de la pared, ¿sí? Que va a quedar allá. ¿Listo? Están los apósitos, que también lo vamos a utilizar muchísimo en cirugía plástica, para las curaciones y sobre todo para los quemados, ¿sí? Su fabricación es de gasa y es de algodón. Estos apósitos yo los puedo encontrar unos más grandes, otros más pequeños, entonces todo, muchachos, que sea proporcional a la herida, ¿sí? O sea, si mi herida es grande, pues voy a usar uno grande, si es más chiquita, pues uno más pequeño o uno más mediano, ¿sí? Están las cintas microporosas, ustedes ya la conocen, que son, ¿cómo se llama esta? Que me olvidó, muchachos. Esta que estoy señalando. Microporo. El microporo, eso. Y esta que es el Fixomul, ¿cierto? Entonces también tengan cuidado, muchachos, porque esto tiene que ser estéril. Cuando ustedes van en este tipo de procedimientos, o sea, lo ideal es que el micropore o el Fixomul, estas cintas, sean estériles para la curación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se hacen mamoplastias de reducción, cuando se hacen lipectomías, pues vamos a utilizar bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hacemos una curación doble. Cuando estemos viendo las técnicas, pues yo les voy a indicar cómo se hace la curación y por qué doble, ¿sí? Porque a ellos les gusta la doble curación, ¿ya? Entonces es necesario que tengamos este insumo, pues lo requerido, ¿no? Y este micropore pues lo esterilizan y a veces lo esterilizan, ustedes han visto, por láminas o toman, no sé, toman algunos centímetros y lo colocan en un papel que no desgarra. O sea, un papel, eso tiene un nombre, es un papel sin celulosa, creo. Y lo pegan, ¿sí? Y se empaca para esterilizar. ¿Ya? Entonces, de esas cintas lleven varias, porque no van a llevar dos, no van a llevar una, porque ustedes saben pues, que van a necesitar más, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya no se esteriliza todo el micropore, ¿sí? O todo este tubo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque al medio de la esterilización ellos van perdiendo como esa propiedad y ese pegante se va a adherir más. Entonces, luego para poderlo sacar, la verdad es muy complejo, entonces se va a perder. Por eso hoy en día lo están esterilizando de esa forma. ¿Listo? Depende de la extensión de la herida, también ustedes van a escoger las pulgadas. ¿Sí? Si yo hago una lipectomía, pues yo llevo el más grueso, pero si yo hago una blefaroplastia, pues me llevo el más delgado. Exactamente, muy bien. Está este apósito transparente, que yo sé que ustedes también algunos los conocen, que es el Tegader, este insumo, que es muy utilizado por todas las especialidades, digámoslo así. Es una película transparente de poliuretano, ¿sí? Semipermeable. Sobre todo lo utilizan para las curaciones, cuando ellos quieren como aislarla, que de pronto que no, aislarla del entorno, entonces por eso utilizan este Tegader. Son en curaciones, muchachos. Está la lija para limpiar el electrobisturí. ¿Sí? ¿Sí han visto? Sí, profe.
Sí, profe. Bueno, en cirugía plástica es muy indispensable. Casi a todos les gusta, ¿sí? A todos, esta lija, ¿sí? Para limpiarlo. Esta lija se pega en el campo operatorio, muy cerca de donde esté la herida, para que el cirujano pues vaya limpiando el electro. Si ellos lo ven ahí colocadito, ellos lo que hacen es limpiarlo. O sea, cuando ya tiene mucho tejido, mucha sangre ahí coagulada, entonces lo que hacen ellos es limpiarlo, ¿sí? Eso no lo hacemos nosotros, sino ellos, pero es parte del insumo que se necesita y es parte de nuestro alistamiento como instrumentadores. Otro insumo que necesitamos es la punta fina del electro, muchachos. ¿Sí? Bien, para una lipectomía, pues no voy a utilizar una punta fina, pero si voy a hacer un colgajo en cara, pero si voy a hacer una resección de tumor, pues la mayoría, muchachos, o sea, si no hay es otra cosa, ¿sí? Si la institución no tiene puntas finas, listo, no hay. Pero si vamos a trabajar en rostro, siempre, muchachos, ponen la punta fina del electro. Ningún cirujano plástico se la va a perdonar, ninguno, ¿sí? Entonces póngale la punta fina del electro. Si ya no tiene, dígale, doctor, no hay punta fina, entonces él ya sabe, ¿sí? Ellos a veces hacen una con una, no sé si algunos lo han visto, con una aguja hipodérmica, hacen una extensión, bueno, pero que lo hagan ellos, ¿listo? Es un insumo básico para trabajar en rostro. Y en cirugía plástica, esta punta, ¿sí? Casi siempre dejamos descubierta solamente la punta, así que toda esta parte la vamos a cubrir con micropore, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa parte si queda descubierta, pues puedo quemar otras estructuras. Entonces, lo ideal es que quede bien cubierta, ¿sí? A todos los cirujanos plásticos les gusta esa mañita, si se puede decir, pero a todos la utilizan, ¿sí? Entonces, siempre muchachos van a cubrir la punta del electro, solamente dejan, no sé, la punta que se pueda ver, ¿sí? No más. Esas son las agujas que utilizamos. En esta especialidad, como sin la mayoría de procedimientos, ¿sí? Vamos a infiltrar, entonces necesitamos tener este insumo en nuestra mesa, ¿sí? Es necesario, siempre, muchachos. Por ejemplo, si vamos a hacer un colgajo en cara o si vamos a hacer una resección de un tumor en cara más colgajo, entonces lo van a hacer. Seguramente le van a colocar una anestesia local al paciente y más una sedación. Entonces, nosotros somos los que vamos a tener este insumo en nuestra mesa y hace parte del alistamiento en esta especialidad, ¿sí? En este caso, si ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Estas son las agujas hipodérmicas, ¿sí? La rosa, la blanca, la rosadita, estas son las más gruesas, ¿sí? Aquí están las medidas, ¿sí? 18, la 19, sobre todo estas se utilizan mucho, la utilizamos mucho, a veces yo la paso en la mesa para sacar medicamentos, más no para infiltrar, sino para sacar medicamentos. Entonces la podemos utilizar en esta especialidad. Está la 19, está la 20, está la 21 que es la verde, ¿sí? La verde la podemos utilizar para infiltrar en un muslo, ¿cierto? Está bien, para un brazo, un antebrazo, pero para un rostro, para cara, jamás van a infiltrar con una aguja con una aguja 21, ¿sí? Ni 22, ¿sí? Podemos infiltrar con una aguja 23, de 23 para abajo. Ustedes saben que los calibres más delgados son de mayor número, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esta, que es la azulita, que es la de 23, hay una que es más larga y otra que es más corta. Ven que hay una que es de 25 y una que es de 30, ¿sí? Estas se encuentran así. Si yo voy a trabajar en cara, pues yo le voy a pasar una 25. Ah, si no hay, bueno, pásale la 30. ¿Listo? Perdón. Y también, si vamos a trabajar en párpados, por ejemplo, podemos utilizar esta o podemos utilizar esta, ¿sí? Que es la 26, también se utiliza mucho, muchachos. Eso es parte del alistamiento que tenemos que tener para estos procedimientos. ¿Sí? El cirujano a veces no le va a decir, no, vamos a utilizar, no, o sea, usted ya le tiene las agujas. ¿Sí? Si yo sé que va a trabajar, bueno, voy a tener en el quirófano una 23. Si no estoy seguro, entonces voy a tener una 23, una 25 y una 26. ¿Sí? Pues voy a tenerla aquí las agujas pequeñas porque yo sé que va a trabajar en rostro. Entonces, es parte del alistamiento que nosotros como profesionales tenemos que hacer para esta clase de procedimientos. ¿Listo?
Ahora, las agujas depende de mi jeringa, o sea, yo no le voy a colocar una aguja de estas a una jeringa, una aguja, por ejemplo, de esta 26 o de esta aguja 27, pues no se la voy a colocar a una jeringa de 10, por ejemplo. ¿A ustedes les parece? Es muy grande, profe. Es muy grande, exactamente, entonces hace mucho esfuerzo, entonces no lo hagan porque al cirujano plástico tampoco le gusta, muchachos. Yo les estoy diciendo porque yo he trabajado con ellos y a ninguno le gusta, pero ¿por qué me diste esta aguja con esta jeringa tan grande? O sea, entonces empieza, mira la fuerza que estoy haciendo. Entonces no, colóquele una aguja de 3 o mínimo de 5, ¿sí? No le coloque más, no le puede colocar más, ¿sí? ¿Listo? Entonces aquí les traje también esta fotico, porque aquí están como las dimensiones o los milímetros de las agujas, ¿sí? Mira, de 10, 13 y 16 son intradérmicas. La de 25 es subcutánea, que es prácticamente la que utilizamos nosotros en el rostro. La de 30, función intravenosa. La de 40, función intravenosa, pero también intramuscular. Y la de 50, intramuscular, ¿sí? Bueno, estas son las jeringas que utilizamos. Como ustedes ven, son las de 5, las de 10. En cirugía plástica sí que necesitamos estas jeringas, muchachos, es parte del alistamiento. Por ejemplo, para una lipoinyección o para una lipoinyección en los glúteos, por ejemplo, necesitamos jeringas de 50, jeringas de 60, ¿sí? Entonces, por lo menos, él no necesita 1, por lo menos necesita 2, ¿sí? Entonces, siempre ellos no van a decir, no, es que necesitas una jeringa de 50, no, eso es parte de ustedes como instrumentadores, ustedes ya lo tienen que saber y ustedes, como les digo, es parte del alistamiento que ustedes tienen que tener para estos procedimientos. Y en cirugía plástica, como les digo, sí que se utiliza las jeringas, las agujas, ¿sí? Es parte del alistamiento. Está el bajalenguas. Los bajalenguas muchas veces nos sirven para movilizar, ¿sí? Deditos, aunque hay otro, no recuerdo, pero a veces en ocasiones en las instituciones como pueden haber o como no, entonces si no hay, nos sirven los bajalenguas. Están las vendas de yesos que también las utilizan los cirujanos plásticos, depende del tratamiento, depende del procedimiento quirúrgico, ¿sí? Eso sí. Y la medida también, muchachos. Ustedes saben que de 3x5, de 4x5, de 5x5, 6x5, 8x5, ¿sí? Están los vendajes elásticos también. Depende para qué lo necesita también el cirujano. Es un insumo que también se necesita y también vienen de varias medidas, ¿sí? Están los vendajes de elastomul, ¿sí? Aquí está la venda de elastomul. Está el algodón laminado que también se puede utilizar en cirugía plástica. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. No, señora. Todo bien. Todo bien, como el pibe. Listo. Seguimos con la otra presentación. Ya les muestro. Bueno, como ustedes ya saben, yo sé que a muchos de ustedes yo les he hablado acerca de los anestésicos locales, ¿sí? Los medicamentos empleados por el instrumentador quirúrgico en cirugía plástica, pues dentro de eso están los anestésicos locales. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen más o menos cómo funciona, pero pues lo vamos a volver a estudiar. Entonces, el instrumentador quirúrgico, como miembro activo y fundamental del acto quirúrgico, tiene como responsabilidad el manejo intraoperatorio de ciertos medicamentos, ¿sí? Por eso su deber es conocerlo a cabalidad, ¿sí? Desde el concepto epistemológico, la instrumentación quirúrgica cuyo objeto de estudio es el control de las infecciones del paciente quirúrgico, ¿sí, muchachos? Yo sé que ustedes ya conocen un poquito acerca de los anestésicos, pero entonces yo quiero que ustedes tengan en cuenta que para unas, lamentablemente es así, pero hay unas especialidades que se comportan diferente a otras. Yo no me puedo comportar lo mismo que en neurocirugía, para ortopedia, porque es diferente, ¿sí?
perdóneme la comparación, que a veces son odiosas, pero entonces a veces nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Por ejemplo, para el otorrino puede utilizar una lidocaína con epinefrina para 10 pacientes. Obviamente cambia con aguja nueva, ¿cierto? Por ejemplo, para neuro no, ¿sí? Un ejemplo. Entonces tengan cuidado, ¿sí? Pero lo ideal, muchachos, lo ideal, y para cirugía plástica tampoco, lo ideal es que usted abra sus medicamentos para ese paciente, ¿sí? Y tengan cuidado, bueno, ahora yo les voy a decir con otros medicamentos. Entonces, a manera de estudio o a manera de recordar, los tipos de anestesia pues se pueden dividir en anestesia general, local, bloqueos, puede ser la raquidia, la epidural y la caudal, ¿sí? ¿Ustedes las conocen cada una? Bueno, ¿saben en qué consiste la caudal? ¿Y para quién es? No, profe. Ay, Esa no. La caudal solamente se coloca en los niños. Y es una forma como anestesia epidural, pero solo que es más abajo. Es por el sacro, ¿sí? Es bien abajo. Y solamente pone en niños, ¿sí? Profe, ¿me recuerdas, porfa, epidural es raquidia sensitiva motora o es al contrario? ¿Cómo? No Epidural es netamente sensitiva y raquidia es sensitiva motora o es al contrario? La raquidia es sensitiva motora. Y la epidural no. Epidural es solamente sensitiva. O sea, la raquidia usted no siente nada, ¿sí? La epidural usted siente que lo tocan, pero usted no va a sentir dolor. ¿Sí? Otra vez, ¿sí? Muchachos. Sí, señora. Sí, profe. Sí, bueno, listo. Entonces la caudal es para los niños y esta anestesia se la ponen para el manejo del dolor, ¿sí? Obviamente el niño siempre le van a colocar su anestesia general, simplemente que para que el manejo de dolor postoperatorio pues sea menos, se disminuya, entonces es por eso que le ponen esta anestesia, ¿listo? Pero nosotros como tal tenemos el manejo, ¿sí?, de los anestésicos locales intraoperatorios, ¿sí? Entonces esa preparación es suya, muchachos, ojo, si ustedes no entienden, si el cirujano le dice, un ejemplo, póngame 5 de lidocaína, póngame 2 de bupivacaína simple. O sea, escuchen y llévemelo a 10, ¿sí? Con solución salina. Entonces, siempre escuchen. Si ustedes no escucharon, si ustedes no están seguros, siempre pregunten, ¿sí? Porque ustedes son los que van a hacer esa preparación. Y si le pasa al paciente algo, es culpa de ustedes. Entonces, siempre estén atentos. Siempre. Si usted no está seguro, pregunte. No importa que le digan intenso o intensa, ¿sí? No importa que incomode. No, primero su seguridad. ¿Listo? Pero siempre pregunten. Entonces, en cuanto a los anestésicos locales que nosotros, pues, que preparamos en intraquirúrgico, entonces, son compuestos que bloquean de manera reversible la conducción nerviosa en cualquier parte del sistema nervioso a la que se apliquen, ¿sí? Pasado su efecto, pues la recuperación de su función nerviosa es completa. Ustedes saben que, por ejemplo, entre la lidocaína y la marcaína también hay una diferencia, ¿sí? Ellos son anestésicos, unos vienen simples, otros vienen con epinefrina, pero uno tiene un efecto más tardío, otro tiene un efecto más prolongado, algunos son más cardiotóxicos, ¿sí? Entonces, eso juega un papel muy importante, por eso es tan importante saber las condiciones del paciente, si el paciente es hipertenso, en dónde se le va a colocar, no se le puede colocar epinefrina a un paciente hipertenso con problemas cardíacos, pero si el cirujano dice, no, ponme un poquito, ¿sí? Entonces estén atentos siempre en cuanto hay que colocarlo, ¿sí? Entonces, el efecto ocurre al bloquear los canales iónicos que permiten el intercambio de sodio y de potasio, ¿sí? Impidiendo asimismo los cambios electrónicos de la conducción nerviosa, ¿sí? Esto lo que hace es pues para no sentir dolor, ¿listo? Entonces hay unas indicaciones, como ya les dije, y hay otras contraindicaciones, ¿sí?
En pacientes conocida como la hipersensibilidad a sus componentes, ¿sí? Algunas personas que son, digámoslo así, alérgicos, ¿sí? A esos componentes, ¿sí? Debe usarse siempre con precaución en la insuficiencia hepática y en pacientes de bloqueos cardíacos, siempre. Por eso es tan necesario que ustedes siempre lean su historia clínica, ¿sí? Es muy importante, muchachos, ¿sí? Las presentaciones que contienen epinefrina deben ser utilizadas, ¿sí? En áreas de alta vascularización, ¿sí? En pacientes sin trastornos cardíacos, vasculares, hipertensivos y diabéticos. Ellos lo hacen, muchachos, ¿sí? Ay, no es hipertenso, no, pero está bien, colócale un poquito de epinefrina, ¿sí? Colócale, se puede hacer, no estoy diciendo que no, de pronto la teoría dice eso, pero siempre hay que tener un debido cuidado, ¿sí? Entonces, en esos efectos adversos, pues hay una división. Están los leves, están los moderados y están las severas, ¿sí? En los leves está la ligera confusión, con incoherencia al hablar, solo requiere pues de vigilancia y también presenta acófenos y mareos, ¿sí? Está la moderada, que está lo anterior, más hipotensión, bradicardia, movimientos musculares, oculares, extraños, leve depresión respiratoria, ¿sí? Y esta sí requiere pues también de vigilancia, a veces requiere una ligera sedación y oxígeno si es el caso, ¿sí? Está la severa que presenta convulsiones, pues, miren muchachos, o inconsciencia, choque y paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Esto es muy grave, por eso es tan importante que ustedes sepan manejar las dosis que el cirujano requiera. Y cuando es cirugía plástica en infantes o en pacientes pediátricos, muchachos, es muy necesario que ustedes siempre estén atentos, ¿sí? Porque sus pacientes siempre se van a infiltrar. Así que casi siempre el anestesiólogo le va a decir las proporciones que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? Muchachos, ¿será que me dan un minutico? Yo voy al baño y vuelvo. Sí, profe, dale. Sí, profe. Tranqui. Entonces, la lidocaína es un anestésico, ¿sí? Local. Este puede ser con epinefrina, puede ser simple. Estas son las presentaciones, pero hay unas que ya no se ven con mucha frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, esta simple verde se utiliza mucho en pacientes pediátricos, ¿sí? Entonces, para que siempre, muchachos, ustedes tengan en cuenta y siempre lean qué es lo que le van a presentar, qué es lo que esa circulante le va a entregar, ¿sí? Ha pasado y ustedes pueden pensar que no, pero sí ha pasado, ¿sí? A veces se ha colocado medicamentos, ¿sí? Que no son, ¿sí? De este tipo, para este tipo. Entonces tengan cuidado, siempre lean, o si ustedes no ven, pida que le acerquen el frasco, pero siempre, o yo no sé, con las que yo trabajo, con las circulantes, ellos siempre, ¿sí? Nos presentan, ¿sí? El frasco. Si la circulante no se lo presenta, muchachos, si la circulante pidan siempre que lo presente, ella se puede equivocar, ¿sí? Entonces hay unos empaques que se parecen a otros, entonces ustedes sean muy rigurosos, ¿sí? Sean muy rigurosos, muchachos, porque, uy, la verdad que esto es muy delicado, ¿listo? Esa lidocaína, ¿sí? Tiene un efecto casi que de inmediato para los procedimientos, ¿sí? A comparación de la bupivacaína o de la marcaína, ¿sí? Su efecto de este es un poco más tardío, a veces se combinan las dos, a veces una la piden con epinefrina, la otra simple, ¿sí? Casi siempre, nunca las dos con epinefrina, siempre si van a utilizar las dos, piden una con epinefrina y la otra simple, ¿sí? Entonces, como les decía, ese tiene un efecto más de inmediato,
Por ejemplo, si van a hacer una resección de un tumor, pues es lógico que le van a colocar lidocaína, ¿cierto, muchachos? Porque el cirujano no tiene que esperar tanto tiempo, ¿sí? ¿Me están escuchando? ¿Qué, profe? ¿Qué? No lo entendí. ¿Qué? Que la lidocaína, ¿sí? Su efecto es un poco más de inmediato, ¿sí? Y el de la bupivacaína tiene un efecto más tardío. Entonces, por eso, ellos escogen la lidocaína, ¿sí? Con epinefrina, dice, dame lidocaína con epinefrina y le colocas un poco de bupivacaína, ¿sí? Para que tengan los dos contrastes, digámoslo así, ¿sí? Una me va a servir para ya de inmediato, casi que de inmediato pueda comenzar el procedimiento, y la otra que le ayude, ¿sí? A ese tiempo posoperatorio o al tiempo prolongado que yo pueda tener en cirugía, ¿sí? Entonces, por eso se combinan las dos. La teoría también dice que esta marcaína o bupivacaína, que es lo mismo, es más cardiotóxica, ¿sí? Yo creo que es por sus componentes, ¿sí? Por las moléculas, por eso se hace más cardiotóxica que la lidocaína, ¿sí? Esta bupivacaína, ¿sí? Esas son sus presentaciones. También yo he visto que en una presentación de una ampolla grande, también de 50, también, como les digo, siempre lean porque hay de diferentes casas comerciales, y ahora con esa pandemia, muchachos, yo les digo que aparecen unas marcas que uno jamás ha visto, ¿sí? Entonces siempre lean, es muy necesario, ¿listo? Como les dije, viene simple y viene con epinefrina, ¿sí? El efecto de la bupivacaína dura más o menos entre 3-4 horas. Pueden incrementarse un poco más. Las intoxicaciones con este medicamento tienen una mayor letalidad que con la lidocaína. Como les digo, esta es más cardiotóxica que la lidocaína. Hay otro anestésico que también lo utiliza mucho y es muy bueno, que es la levogira, el Bupines. Qué pena, ¿se puede volver un momentico a la anterior diapositiva? Claro. Gracias. Vale. ¿Listo? Este es el Bupines. También se utiliza mucho para infiltrar. Muchachos, no se van a confundir en esta presentación, ¿listo? Lean que sea Bupines, que es para infiltrar, ¿sí? Porque hay un medicamento que es solamente para anestesia raquídea, que se parece mucho a este, que es casi que igualito. Entonces siempre lean. ¿Listo? Este es al 0.75%, es muy bueno, la acción es muy buena, no es tan cardiotóxico, la verdad, y lo utilizan mucho. ¿Listo? Su perfil farmacológico es similar que el de la bupivacaína, compartimiento exacta, ¿sí? Al mismo tiempo, el mismo mecanismo de acción y la dosificación en ml, ¿sí? La principal ventaja de la bupivacaína sobre la bupivacaína es que es menos cardiotóxica, ¿sí? Lo que yo les decía, o menos cardiotóxico. ¿Sí? ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Bien, bueno. Vamos a mirar también otros medicamentos, ¿sí? Que se utilizan también mucho en cirugía plástica. Estos corticosteroides, como ustedes ya saben, son una hormona, son denominadas esteroides que se producen en las glándulas suprarrenales, pero los medicamentos pues es de forma artificial, ¿sí? Sus formas sintéticas o semisintéticas se usan por efecto antiinflamatorio, inmunosupresor en el tratamiento, es de uso tópico para tratar lesiones inflamatorias de la piel, ¿sí? Aquí hay unos medicamentos que vamos a utilizar, que ustedes van a ver que van a utilizar mucho en cirugía plástica. Por ejemplo, el Kenacor, ese que está aquí, ¿sí? El Kenacor casi siempre, la verdad, que son muy poquitos procedimientos en donde yo he podido participar, y en cuanto a los queloides, que no utilizan el Kenacor, la mayoría de los cirujanos utilizan Kenacor
el Kenacor, este medicamento, lo que hace es que este queloide pues no se vaya a volver a producir, o al menos a controlar esas células, ¿sí? Que no tengan ese crecimiento tan grande, ¿sí? Ojo con los medicamentos, muchachos, porque miren, en algunas instituciones está permitido que los pacientes traigan estos medicamentos, en otras instituciones no está permitido, ¿sí? Entonces, a veces los cirujanos llegan y dicen, no, es que el paciente trajo su medicamento. No. Si en la clínica o en el hospital los protocolos es no utilizar medicamentos de afuera, el deber ser es que ustedes siempre le avisen al jefe de turno, ¿sí? Doctor, acuérdense que no podemos por políticas del hospital o de la clínica. ¿Por qué, muchachos? Porque pues ustedes saben que ellos se curan en salud también, ¿sí? Ellos no saben la fecha de vencimiento, no saben el tratamiento, no saben si un medicamento debe tener una cadena de frío o estar bien almacenado, y eso no se cumple, se interrumpe. Entonces esas condiciones pues no les va a servir, y si de pronto hay una demanda, ¿sí? Por un efecto adverso, entonces la demanda se la hacen al hospital, ¿sí? No a la farmacia donde este paciente compró el medicamento. Entonces tenga mucho cuidado que por protocolo en las instituciones no están recibiendo medicamentos externos, ¿sí? Solamente los que ellos tienen, ¿vale? Y si es así, pues ustedes van a la farmacia, lo piden y lo tienen ahí. Casi siempre lo colocan con una aguja de insulina, ¿sí? Está la desametasona, está la betametasona también, ¿sí? Que a veces lo colocan, a veces hacen combinaciones, ¿sí? Hacen infiltraciones. La desametasona con un poco de anestésico local, como la lidocaína o como la bupivacaína simple, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay otros medicamentos que tienen una acción astringente, y sobre todo es el sulfaplata, ¿sí? Son sustancias que contraen los tejidos sobre los que se ponen en contacto y pueden producir una acción cicatrizante, antiinflamatoria y antihemorrágica. Y esto sí que lo es, esta sulfaplata, muchachos. Esta sulfaplata la colocan a los pacientes quemados, ¿sí? Precisamente por esa acción, ¿sí? Precisamente por esos componentes, ¿sí? Van a ayudar a que se regenere ese tejido, ¿sí? Ustedes saben que a los pacientes quemados hay que hacerle unas curaciones progresivas, ¿sí? Durante unas horas, ir cambiando esa curación, ir mirando, y esta crema sí que les ayuda a eso, y a ir regenerando esa parte de la piel. Si no es posible, si no se regenera, pues ustedes saben que tienen que colocar injertos, ¿sí? Injertos de piel. Pero es muy buena, la verdad, esta crema es muy buena, y en pacientes quemados se utiliza todo el tiempo, ¿sí? Esto se aplica pues directamente sobre la piel y es capaz hasta de destruir verrugas, eso lo dice la teoría, cauterizar y esterilizar las heridas, ¿sí? Otro medicamento que utiliza mucho es el furacil, ¿sí? Es un antiséptico y desinfectante indicado para infecciones de heridas, quemaduras, úlceras y tratamiento. También se utiliza en cirugía plástica, se utiliza también en pacientes quemados, ¿sí? Ellas tienen como esa acción antibiótica, que lo que hace es ayudar pues al control de estos microorganismos, y es muy buena también. Está la epinefrina, ¿sí? O la adrenalina, que es igual. Ustedes saben que esta también es una hormona que se produce, ¿sí? En las glándulas suprarrenales, pero de forma sintética, pues está este medicamento, ¿sí? Que se utiliza para el tratamiento de la parada cardiorrespiratoria, ¿sí? La anafilaxia, la septicemia. ¿Saben qué es la anafilaxia? Muchachos, si ustedes no saben qué hay en la diapositiva, pregunten. No, profe, yo no sé. Profe, pues esa no es como una reacción, sí, con una alergia que le da a la persona, ¿no? Pero eso es grave, el paciente se puede morir, ¿sí? Está la septicemia, que es una enfermedad autoinmune, o sea, con el sistema inmunológico.
Y las hemorragias superficiales abundantes, ¿sí? Son muy buenas, es un vasoconstrictor y se utiliza intraquirúrgicamente para disminuir el sangrado. Nosotros para eso lo utilizamos, ¿sí? De hecho, cuando no hay, por ejemplo, no hay marcaína con epinefrina, nosotros podemos agregarle la epinefrina, ¿sí? Pero obviamente hay que hacer una preparación para esto, ¿sí? Entonces, para que nos quede a ese 0.5, tenemos que hacer una preparación. Pero se puede utilizar ese medicamento y lo podemos juntar con la lidocaína o con la bupivacaína, ¿sí? No hay ningún problema. Obviamente que hay que saber las proporciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Aquí? No, profe. No, profe. Ya casi vamos a acabar. ¿Sí? Bueno. Estos son los medicamentos, aquí está, Furacin, eso hace parte del alistamiento, por ejemplo, en pacientes quemados. Por ejemplo, nosotros vimos en la otra diapositiva, ¿cierto? Nosotros vimos este insumo. Sí, el Furacin. Sulfaplata. El sulfaplata, no me acuerdo el Furacin. No me acuerdo, profe. Exactamente. Esto, muchachos, de acuerdo. O sea, si es una herida así como esta, como la que ustedes ven aquí, es una herida relativamente pequeña, pues yo voy a tomar parte, ¿sí? De esta crema, pues no la voy a contaminar toda, ¿cierto? Pero si el paciente, no sé, tiene el 50% de su cuerpo quemado, entonces tiene que llevar varias. Depende de lo que ustedes vayan a utilizar, entonces, o depende de la extensión del cuerpo en donde se vaya a utilizar, ustedes tienen que hacer su alistamiento. Si ustedes ven que tienen una cremadura y no le va a alcanzar, pues usted tiene que pedir 5, 6, 10, las que considere usted, ¿sí? Yo sé que de pronto, cuando ya estemos en esta clase de procedimientos, ustedes van solamente con ver el paciente, ustedes van a decir, yo necesito tantas, ¿sí? Así como cuando hay sangrado, usted dice, el paciente ha sangrado unos 500, unos 800, que eso es gravísimo, unos 800, 1000, ¿sí? El anestesiólogo siempre le pregunta al cirujano, ¿por ahí cuánto has sangrado? Y dice, no, ha sangrado por ahí unos 200, pero ellos saben que nosotros tenemos una mirada mejor o una mirada más certera y nosotros le vamos a decir, casi siempre ellos se nos arriman al oído y nos dicen, ¿cuánto? Pues para no entrar como en conflicto con el cirujano, nosotros le decimos por ahí 500, ¿sí? Entonces nosotros nos volvemos como al ojo, nos volvemos muy, pues sacamos todas las medidas, ¿sí? Milimétricos, se puede decir, ¿sí? Entonces así nos pasa con estas cremas, con estos insumos. Y como les digo, con los medicamentos, muchachos, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Lean, siempre lean. Mire, esta epinefrina, hay varios medicamentos que tienen esta misma presentación, ¿sí? Entonces, usted no crea que porque la epinefrina viene en una ampolla oscurita, así pequeña, todas son epinefrinas, es mentiras, ¿sí? Hay medicamentos que vienen también en esta presentación, entonces siempre lean. Lean porque si el paciente hace un paro, el paciente se muere, eso es culpa suya, muchachos, ¿sí? Entonces puede ser mi mejor amiga, que es la circulante, o puede ser muy buena gente, pero siempre verifiquen que es el medicamento que ustedes necesitan o que requirió el cirujano o el anestesiólogo, ¿sí? Y también, muchachos, tienen que verificar o no, más bien siempre rectificar, ¿sí? Ustedes siempre le dicen al cirujano, y no importa que sea repetitivo, no importa. Lidocaína con epinefrina, doctor, ¿sí? O bupivacaína simple, doctor. Siempre ustedes tienen que contar. Cuando pasen la jeringa, siempre tienen que contarle al cirujano qué le están pasando. Así él ya les haya dicho a ustedes que es lidocaína, bupivacaína o lo que sea, ¿sí? Así sea que él ya les haya dicho, ustedes siempre, muchachos, siempre, ¿sí? Ustedes tienen que curarse en salud. La verdad que en el manejo de medicamentos es algo muy estricto, ¿sí? Listo. ¿Tiene alguna pregunta? No, profe. No, profe. Entonces, ya que tenemos un poco de tiempo, vamos a mirar las fechas. Yo ya descargué aquí el documento.
Profe, nos envía esas diapositivas, por fin. Bueno, voy a ver. ¿Y por qué los profesores no le están prestando las diapositivas? Sí, claro. Profe, es mi segunda clase. ¿Kerly Sánchez llegó o no llegó? Profe, aquí estoy. ¿Sí? Ah, bueno, le voy a quitar la falta porque es que, como ahora la llamé, no estaba. Y profe, es que como usted tiene para que usted misma acepte quién entra, entonces demora mucho eso. Listo. Entonces, déjenme aquí, yo tengo, ay, ¿será que ya la boté? No, aquí está. Profe, una pregunta, de pronto ustedes saben, sino que es que la profesora Beatriz nos está pidiendo los documentos de la, o sea, eso de la hoja de vida para lo de las prácticas, pero ella dice que, nos había dicho que el sello de secretaría no era obligatorio, y ahorita mandaron un correo que sí. Pero Sí, entonces sí, es obligatorio. Digamos, si usted vive lejos, si usted vive, no sé, en Buga, que usted no yo vivo en pueda- Mamundí. Ah, entonces dígale en el correo que usted no, o sea, que ese documento no va a tener el sello porque usted se encuentra lejos de la ciudad. ¿Y ya? Pero yo sí quiero ir a hacer las prácticas, ¿no importa? No importa, no importa, solamente bueno, pues. que usted le indique a ella en ese correo que usted no puede venir acá porque está lejos, ya. Solamente. Listo, profe. Pero usted Gracias. sí le anexa el documento, la matrícula de la que usted tiene, ¿sí? Sin el sello, la Sí. anexa, pero usted le dice que no puede venir porque está lejos de la ciudad y ya, no importa. Listo, profe. Y la asignan en la práctica. Gracias. Vale. Aquí dicen que la primera, si no fue, muchachos. El primer parcial dice que es del 1 al 13 de marzo. Ustedes con la profe, ¿qué tenían? Con la profe el 9 de marzo. ¿El qué? El 9. Yo había colocado el 9, entonces, si es, déjenme, yo miro, si es del 1 al 13. Y yo meto un calendario del 1 al 13. Entonces tiene que ser el 2 de marzo, muchachos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ya le digo a la otra fecha. El 2 de marzo. Y para el segundo parcial dice las fechas que son del 12. Que son del 12 al 24 de abril. Del 12 al 24. ¿Y ella lo dejó para el 13? Sí, profe. Y el otro es al 24. Entonces dejémoslo para el 20, ¿vale? El 20 de abril.